Mi hermana apareció a las 6 de la mañana. ¿Estás sola? ¿Tu esposo se fue? Dije que él viajó. Ella cerró la puerta con llave. Perfecto. Porque él no viajó. Lo vi anoche en... Me mostró fotos. Cuando él regresó. Aparentemente, descubrir la aventura de tu esposo durante tu café matutino no es a lo que se refieren con revelador en los anuncios de Starbucks. Allí estaba yo, el martes por la mañana a las 6 de la mañana, parada en mi cocina en Fairfield usando mi desgastada sudadera con capucha de Yale y pantalones de pijama de pingüinos, cuando mi hermana Alma se materializó en mi puerta principal como una especie de ángel de la perdición detector de infidelidades. Y déjame decirte, cuando tu hermana agente de bienes raíces aparece antes del amanecer en un día laborable sin maquillaje, alguien está a punto de perder su casa, o en mi caso, perder su fantasía suburbana cuidadosamente construida. Ruby, ¿está Griffin aquí? Realmente se fue a Boston. La voz de Alma tenía ese tono particular que hace ladrar a los perros y entrar en pánico a las esposas. Sí, se fue el domingo a esa conferencia de arquitectura. No volverá hasta el jueves. ¿Por qué? Todavía sostenía mi taza de la esposa más aceptable del mundo, un regalo de broma que estaba a punto de volverse incómodamente profético. Ella pasó a mi lado, cerró mi puerta con llave, realmente la cerró con llave como si estuviéramos en una especie de película de suspenso, y sacó su teléfono con la energía de un fiscal presentando la prueba en un juicio por asesinato. Perfecto, porque él no fue a ninguna parte. Lo vi anoche en la fábrica de pasteles de queso en Stamford. Ella deslizó por su teléfono mostrando a Karina. Estoy bastante segura de que mi cerebro sufrió un cortocircuito. ¿Karine? Karina, quien lloró en mi hombro durante 3 meses por su divorcio. Karina, a quien invité a nuestra casa del lago el verano pasado para sanar. Karina, quien asistía a mi club de lectura cada 2 martes y se quejaba de lo difícil que es volver a confiar en los hombres. Las fotos no mentían. Y vaya que deseaba que lo hicieran. Ahí estaba mi esposo de 12 años, el hombre que me dijo el mes pasado que necesitábamos recortar gastos innecesarios, sentado en una cabina en la fábrica de pasteles de queso. Su mano estaba en el muslo de ella. La cabeza de ella estaba en el hombro de él. Estaban compartiendo uno de esos ridículos pasteles de queso Oreo Dream Extreme que tiene aproximadamente 4000 calorías y aparentemente viene con una guarnición de destrucción de hogares. ¿Cuándo tomaste estas? Mi voz sonaba extrañamente tranquila, como si estuviera preguntando sobre el clima y no mirando la evidencia fotográfica de la implosión de mi matrimonio. Alrededor de las 8 de la noche. Estaba allí con un cliente cerrando un trato en un condominio, y los vi en la cabina de la esquina. La misma cabina en la que nos sentamos para tu cumpleaños hace 2 años, por cierto. Pensé en confrontarlos, pero... La expresión de Alma cambió a algo entre rabia y lástima. Supuse que tú deberías ser quien decidiera cómo manejar esto. Me desplacé por 17 fotos, cada una peor que la anterior. Estaba Griffin dándole de comer pastel de queso. Griffin riéndose de algo que ella dijo. El pulgar de Griffin acariciando la muñeca de ella de esa manera particular que solía hacer conmigo cuando todavía fingíamos que nuestro matrimonio era un romance y no una fusión corporativa con beneficios fiscales conjuntos. ¿Cuánto tiempo crees que? Ni siquiera pude terminar la frase. ¿Importa? Alma agarró mis hombros. Ruby, escúchame. Tienes hasta el jueves cuando él regrese para decidir qué vas a hacer. Pero hagas lo que hagas, no le avises. No llames. No envíes mensajes de texto. No envíes una historia pasivo-agresiva en Instagram con letras de canciones tristes. Ella me conocía demasiado bien. Y definitivamente, continuó ella, no le digas a mamá todavía. Sabes que querrá conducir hasta aquí y prenderle fuego a su coche, y no necesitamos ese tipo de complicación legal en este momento. Asentí, todavía mirando las fotos. Mi cerebro estaba haciendo esa cosa donde cataloga detalles completamente irrelevantes para evitar procesar la bomba nuclear emocional. Como notar que Karina llevaba los aretes que yo había elogiado en el club de lectura el mes pasado. O que Griffin llevaba el suéter de cachemira que le había regalado para Navidad el año pasado, el costoso de Nordstrom para el que había ahorrado porque él había estado trabajando muy duro en ese proyecto de desarrollo del centro. ¿Espera? Un pensamiento me golpeó como un rayo. El Día de Acción de Gracias es en 9 días.
Así que es en nuestra casa como todos los años. Sus padres vienen, tu familia, su hermano Wade y los niños, los Michey de al lado. Y sentí una sonrisa extenderse por mi rostro, el tipo de sonrisa que probablemente debería haberme preocupado si fuera más consciente de mí misma. Ya invité a Karina la semana pasada cuando estaba llorando por no tener a dónde ir para las fiestas ya que su ex se quedó con la casa en el divorcio. Los ojos de Alma se abrieron de par en par. No, Ruby. No. No hagas lo que creo que estás a punto de hacer. No estoy haciendo nada todavía. Dejé mi taza de café con cuidado deliberado. Pero tengo 9 días, una lista de invitados que se lee como una fantasía de venganza y una repentina y desesperada necesidad de hacer que este sea el día de acción de gracias más memorable que la familia haya tenido. ¿Esto va a ser brillante o hará que te arresten? ¿Pueden ser ambos? La cosa sobre la traición es que no se siente como en las películas. No hay música orquestal dramática, ni realización en cámara lenta, ni montaje artístico de recuerdos derrumbándose. Eres solo tu parada en tu cocina a las 6:15 de un martes por la mañana mirando fotos de la crisis de la mediana edad de tu esposo en el iPhone 14 de tu hermana mientras tu café se enfría y tu perro, un Golden Retriever llamado Biscuit, gime en la puerta trasera porque a su vejiga no le importa tu devastación emocional. ¿Lo sabe Heath?, pregunté, refiriéndome al esposo de Alma. Lo llamé anoche. Ya tiene su computadora portátil encendida. ¿Sabes cómo se siente él sobre el engaño después de lo que pasó su hermano? La expresión de Alma se volvió profesional. Dice que si quieres, él puede ayudarte a reunir pruebas. Heath tiene acceso a tu computadora portátil compartida en casa, la que Griffin usa a veces. Si Griffin guardó alguna contraseña allí, Heath puede hacer su magia legalmente. Nada de allanamiento digital o de otro tipo. Dile que sí. Dile que encuentre todo. Sentí algo frío y afilado cristalizándose en mi pecho. No era exactamente ira todavía. Más como el equivalente emocional del hielo seco. Si voy a hacer esto, voy a hacerlo bien. Sin medias tintas. Sin beneficio de la duda. Sin tal vez haya una explicación. Esa es mi chica. Alma me atrajo hacia un abrazo. Por lo que vale, siempre pensé que Griffin era un poco aburrido. Guapo, seguro. Exitoso, definitivamente. Pero aburrido como la posición del misionero en forma humana. Me reí, realmente me reí, lo cual se sintió surrealista y perfecto y completamente desquiciado. Eres terrible. Soy honesta. Hay una diferencia. Ella agarró su bolso. Tengo una visita a las 9, pero mantendré mi teléfono con sonido. Si necesitas algo, y me refiero a cualquier cosa, me llamas. ¿Y Ruby? Sí. No dejes que lo vea venir. Después de que ella se fue, me senté en la isla de mi cocina durante mucho tiempo, mirando esas fotos en mi teléfono. Alma me las había enviado por AirDrop. Mientras tanto, Biscuit finalmente se rindió de esperar a que lo dejara salir e hizo sus necesidades en protesta estratégica en la alfombra del vestíbulo. Pensé en el dormitorio de arriba, el pintado de gris susurro en el que Griffin había insistido cuando yo quería ese hermoso color verde azulado. Pensé en cuánto de mi vida había sido pintada en los tonos que Griffin prefería mientras mis colores favoritos eran dejados de lado. Incluso el perro sabía que algo estaba roto. Griffin me envió un mensaje de texto al mediodía del martes: la conferencia es genial. Te extraño. Te amo. Miré fijamente esas 2 palabras, te amo. Mientras estaba sentada en mi oficina en casa con la computadora portátil de Heath abierta frente a mí, mostrando una hoja de cálculo de las mentiras de mi esposo organizadas por fecha, hora y nivel de audacia. Resulta que te amo pierde su impacto romántico cuando está intercalado entre evidencia de 17 cargos de motel en los últimos 5 meses. Ruby, necesitas ver esto. Heath estaba en modo forense completo, sus dedos volando a través del teclado con la eficiencia practicada de alguien que había ayudado a su propio hermano a través de una pesadilla similar hace 2 años. Griffin tiene una cuenta de Google separada. Hora de aficionados. Honestamente, usó su cumpleaños como contraseña y la guardó en su computadora portátil doméstica compartida. Por supuesto que lo hizo.
mi esposo, el hombre que diseñó un centro de artes escénicas galardonado y cobró a los clientes 6 cifras por su genio creativo, no pudo molestarse en usar una contraseña segura o recordar cerrar sesión en su sistema de gestión de aventuras en la computadora familiar. ¿Qué hay en ella?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Todo. Calendario compartido con Karina, reservas de restaurantes, reservas de hotel. Incluso hay un álbum de fotos compartido titulado Nosotros. La expresión de Heath estaba en algún lugar entre el disgusto y la admiración profesional. Han estado documentando su relación como si fuera un blog de estilo de vida. Hay fotos de ese alojamiento y desayuno en Mystic al que querías ir para tu aniversario. El de Mystic. El lugar que le había mostrado a Griffin en Instagram, marcando las fechas, mencionando lo romántico que sería. Él había dicho que era demasiado caro en ese momento y sugirió que nos quedáramos en casa y pidiéramos comida tailandesa en su lugar. ¿Cuándo fue eso? 16 de septiembre. Tu aniversario real es el 2 de octubre, ¿verdad? Lo recuerdo porque es el mismo día que Alma y yo fuimos a esa cata de viñedos. Sí. 2 de octubre de 2012. 12 años atrás en el Brook Lawn Country Club donde su madre lloró durante toda la ceremonia. Lágrimas de felicidad, había pensado en ese momento. Aunque ahora, me preguntaba si Lorraine simplemente estaba decepcionada de que su hijo se casara con alguien que no era lo suficientemente buena. Heath sacó la confirmación de la reserva. Griffin se registró el viernes 15 de septiembre. Salió el domingo 17 de septiembre. Suite marítima, cama king, paquete de champán. Se desplazó más y dijo, y pagó con la tarjeta de crédito adjunta a su cuenta conjunta. Me reí. Realmente me reí porque, ¿qué más haces cuando descubres que tu esposo cargó su aventura a sus finanzas compartidas? La misma cuenta que yo había usado esa semana para comprar comestibles en Whole Foods donde había agonizado sobre si los arándanos orgánicos valían los $3 extra. ¿Cuánto por el fin de semana? $647. Pero Ruby. La voz de Heath se suavizó de esa manera que significaba que venían más malas noticias. No fue la primera vez. Tengo cargos de Marriott, Hilton y Holiday Inn que se remontan a junio. Ha estado usando visitas al sitio y reuniones con clientes como cobertura. ¿5 meses de esto? Mi teléfono vibró. Otro mensaje de texto de Griffin, panel aburrido sobre diseño sostenible. No puedo esperar a estar en casa. Deberíamos hacer noche de cita el viernes. ¿Noche de cita? Como si no acabara de tener un maratón de citas de 5 meses con mi ex mejor amiga. Escribí de vuelta, suena perfecto. Haré reservas. ¿Estás tranquila con esto?, observó Heath. No estoy tranquila. Soy estratégica. Hay una diferencia. Me puse de pie, paseando por mi oficina mientras Biscuit observaba desde su cama en la esquina, probablemente juzgando mis elecciones de vida. Si me derrumbo ahora, podría hacer algo estúpido. Si me derrumbo después del Día de Acción de Gracias, tendré testigos, evidencia y la superioridad moral. Eso es en realidad algo brillante. Y la buena noticia es que todo lo que estoy encontrando es completamente legal. Se dejó conectado en el equipo compartido, guardó sus contraseñas en una computadora familiar. Cualquier abogado te diría que eso es juego limpio en un matrimonio. No se requiere piratería. Gracias a Dios por sus terribles prácticas de seguridad. Amén a eso. Lo que Heath encontró podría llenar una serie documental en el servicio de transmisión de su elección. Mensajes de texto eliminados recuperados de la copia de seguridad en la nube que Griffin pensativamente nunca había desactivado porque Griffin aparentemente pensaba que eliminar significaba desaparecido para siempre en lugar de almacenado en los servidores de Google para que el cuñado experto en tecnología de tu esposa accediera a través de tu cuenta mal asegurada. Los mensajes eran una clase magistral en cliché. Karina lo llamaba bebé. Él la llamaba hermosa. Compartían chistes internos sobre lo aburridos y predecibles que eran sus ex, refiriéndose a mí y a su ex esposo, aunque al menos su ex tuvo la decencia de engañar con alguien que no fuera la mejor amiga de su esposa. Había quejas sobre mí. Griffin le dijo a Karina que yo estaba demasiado concentrada en el trabajo y nunca quería hacer nada espontáneo.
Esto viniendo del hombre que necesitaba 3 semanas de aviso para probar un nuevo restaurante y una vez tuvo un ataque de pánico cuando sugerí un viaje de fin de semana de última hora a Martha's Vineyard. Ella lo entiende, había escrito Griffin después de su tercera cita, que ahora sabía que había ocurrido durante mi conferencia de marketing en Chicago en julio. Me haces sentir vivo de nuevo. Quería responder desde el más allá digital, ¿sabes qué más está vivo? El herpes. Debería preocuparme. Pero no lo hice. En cambio, reenvié todo a mi cuenta de correo electrónico personal, a la que Griffin no tenía acceso, y comencé a construir mi caso como un fiscal preparándose para el juicio. Para el miércoles por la tarde, tenía una línea de tiempo que pondría celoso al FBI. Conocía cada restaurante, cada hotel, cada noche tarde en la oficina que en realidad era una noche tarde en el condominio de Karina en Norwalk. Sabía que habían comenzado a hablar en el club de lectura en junio cuando discutimos Los 7 maridos de Evelyn Hugo, una novela sobre secretos y reinvención que ahora se sentía como un presagio escrito por un autor particularmente cruel. Sabía que Karina se había quejado de su acuerdo de divorcio y Griffin se había ofrecido a ayudarla a resolver sus finanzas. Sabía que se habían unido por sentirse poco apreciados. Sabía que en mi cumpleaños, el 23 de agosto, mientras yo estaba cenando con mis padres y Griffin supuestamente estaba trabajando tarde en el proyecto Morrison, en realidad estaba en casa de ella viendo una película con sus hijos, jugando al papá sustituto como si estuviera audicionando para un papel en la familia de otra persona. Lo de los niños fue lo que más dolió. Habíamos decidido no tener hijos. Decisión mutua, largas conversaciones, ambos acordando que nuestras carreras eran suficientes. Excepto que aparentemente la carrera de Griffin no era suficiente, y la familia prefabricada de otra persona de repente parecía atractiva cuando venía con una guarnición de validación y comidas caseras. Alma llamó el miércoles por la noche. ¿Cómo estás aguantando? Estoy bien. Estás mintiendo. Estoy funcionalmente bien. Hay una diferencia. Estaba sentada en mi cocina bebiendo vino que costaba más que las habitaciones de motel de la aventura de Griffin, viendo la puesta de sol a través de mi ventana sobre el césped perfectamente cuidado que pagábamos a Miguel $80 a la semana para mantener. Tengo suficiente evidencia para enterrarlo. Geat es un genio. Aprendió por necesidad cuando su hermano pasó por su divorcio. Estoy tan orgullosa de cómo está usando esas habilidades para el bien ahora. Alma hizo una pausa. Ruby, ¿estás segura de lo del Día de Acción de Gracias? Podrías simplemente confrontarlo cuando llegue a casa mañana. Divorcio tranquilo, dividir los bienes, seguir adelante y dejar que él controle la narrativa. Dejar que le diga a todos que yo era difícil o fría o cualquier historia que ya esté elaborando. Tomé otro sorbo de vino. No, quiero testigos. Quiero que sus padres vean exactamente quién es su hijo. Quiero que la máscara de Karina se deslice frente a las personas que confiaban en ella. Quiero que todos los que alguna vez se han sentado en mi sala de estar y han elogiado nuestro matrimonio perfecto entiendan que lo perfecto es solo actuación. Recuérdame nunca cruzarte. Tu familia, ustedes obtienen inmunidad. Miré la hora. Griffin aterriza mañana a las 2 de la tarde. Necesito recogerlo del aeropuerto. Sonreír, preguntar sobre su conferencia y fingir que los últimos 3 días no sucedieron. ¿Crees que puedo hacerlo? Eres directora de marketing. Vendes ideas que nadie necesita a personas que no las quieren. Puedes vender cualquier cosa. Ella tenía razón. Y lo que estaba a punto de vender era la actuación de toda una vida. Esposa devota, emocionada por el Día de Acción de Gracias, completamente ajena al hecho de que su matrimonio era un fraude y su esposo era una crisis de la mediana edad andante con gustos costosos en aventuras. Griffin envió un mensaje de texto final el miércoles por la noche: no puedo esperar a verte mañana. Te extrañé mucho. Respondí con un emoji de corazón, el rojo, ni siquiera el elegante con brillo, y luego fui a Costco a comprar $75 en comestibles de Acción de Gracias para la cena que se convertiría en la comida más cara que Griffin jamás disfrutaría. El jueves por la tarde en el Aeropuerto Internacional Bradley, me paré en la terminal de llegada sosteniendo un cartel de bienvenida hecho en casa como una especie de concursante trastornada en un programa de realidad sobre mujeres con terrible juicio en hombres. Griffin emergió de la recogida de equipaje a las 2:17 de la tarde, noté la hora porque aparentemente soy el tipo de persona que documenta su propia humillación ahora,
tirando de su equipaje de mano detrás de él con ese paso seguro de un hombre que cree que se salió con la suya. Llevaba el blazer azul marino que le había comprado para su 40º cumpleaños y me pregunté si Karina lo había elogiado durante una de sus acogedoras pequeñas citas en el Zerfeldin. ¿Cariño? Me envolvió en un abrazo que olía a café de aeropuerto y colonia cara. La de Tom Ford que le había regalado la Navidad pasada, que se vendía por $140 y aparentemente también servía como colonia de aventuras. Te extrañé mucho. Le devolví el abrazo, enterrando mi cara en su hombro y pensé en los 17 recibos de motel actualmente guardados en mi correo electrónico. Yo también te extrañé. ¿Cómo estuvo la conferencia? Agotadora. Panel tras panel sobre arquitectura sostenible y certificaciones de construcción ecológica. Besó mi frente, la misma frente que había besado antes de irse el domingo cuando en realidad estaba empacando para una escapada romántica con otra persona. Pero conseguí algunos contactos geniales. A Morrison le encantarán las conexiones que hice. Morrison, su jefe, el hombre cuyo nombre Griffin invocaba como una especie de deidad profesional cada vez que necesitaba una excusa para trabajar hasta tarde, viajar inesperadamente o generalmente estar en algún lugar que no fuera su casa con su esposa. Eso es maravilloso, bebé. La palabra sabía a ácido en mi boca, pero sonreí a través de ella. Estoy preparando tu favorito para la cena de esta noche. Carne asada con esas zanahorias asadas que te encantan. Eres la mejor. Agarró mi mano mientras caminábamos hacia el garaje de estacionamiento. Entonces, ¿qué hiciste mientras no estaba? ¿Algo emocionante? Oh, ya sabes, cosas de trabajo. Almorcé con Alma el martes. Mencionó que vio la cosa más divertida en un restaurante en Stamford. Una pareja que parecía exactamente como si estuvieran teniendo una aventura. Todo secreto y acogedor en una cabina de esquina. Mantuve mi voz ligera, conversacional, como si estuviera discutiendo el clima y no probando si la cara de póker de mi esposo era tan mala como su seguridad de contraseñas. La mano de Griffin se tensó por medio segundo en la mía. Eso es triste. Odio cuando la gente engaña. Es tan irrespetuoso. Quería reír o gritar o posiblemente ambos simultáneamente. En cambio, apreté su mano y dije, lo sé, ¿verdad? De todos modos, adivina quién viene al Día de Acción de Gracias. ¿Quién? ¿Karina? Recuerda, estaba tan molesta por pasar las fiestas sola después del divorcio. Le envié un mensaje de texto ayer para confirmar y ella traerá a Emma y Lucas. Los niños están tan emocionados. Aparentemente, Emma ha estado aprendiendo sobre el Mayflower en la escuela. Griffin tropezó. Realmente tropezó en el concreto plano. Eso es realmente amable de tu parte. Muy generoso. Bueno, ella ha sido una muy buena amiga para mí. Desbloqueé el auto, nuestro SUV Lexus que Griffin insistió en que necesitábamos para viajes de fin de semana que nunca tomamos, especialmente durante el club de lectura. Ella es tan comprensiva, tan compasiva, realmente escucha cuando hablo sobre matrimonio y compromiso y confianza. El viaje a casa fue una clase magistral en conversación pasivo-agresiva. Griffin contó mentiras elaboradas sobre su conferencia en Boston. Yo verifiqué mentalmente cada detalle contra su historial de ubicación real, que Heath había proporcionado amablemente en una hoja de cálculo codificada por colores. Él había estado en Connecticut todo el tiempo, rebotando entre el lugar de Karina y un Marriott en Norwalk que ofrecía tarifas semanales y aparentemente ninguna pregunta sobre los huéspedes que se registraban por negocios durante un supuesto viaje fuera del estado. Esa noche, durante la carne asada, ninguno de los dos comió realmente. Griffin preguntó sobre los preparativos de Acción de Gracias. Tengo todo planeado, le dije, empujando una zanahoria alrededor de mi plato. Tus padres llegan el miércoles por la noche. Alma y Heath vienen el jueves por la mañana para ayudar a preparar. Tu hermano Wade envió un mensaje de texto ayer. Él y Simone conducen desde New Haven con los gemelos. Los Michie de al lado, obviamente. Mis padres conducen desde Nueva Jersey. Y Karina con sus hijos hace. Conté con mis dedos como si recién ahora lo estuviera sumando y no planeando esto como una operación militar. 17 personas en total. ¿Wade viene? Pensé que dijo tal vez. Confirmó el martes.
Dijo que los gemelos están emocionados de ver a su tío. Sonreí dulcemente. Será agradable tener a la familia junta, todos a la vez en una habitación. Es mucha gente. Es acción de gracias. Ve a lo grande o vete a casa, ¿verdad? Le sonreí a través de nuestra mesa de comedor, la mesa de granja que habíamos elegido juntos en esa tienda de muebles boutique en Westport hace 3 años, cuando todavía pensaba que estábamos construyendo una vida en lugar de construir un escenario elaborado para su actuación de esposo devoto. Durante los siguientes 6 días, me convertí en alguien que no reconocía. Directora de marketing de día, mente maestra vengativa de noche. Confirmé confirmaciones de asistencia con el entusiasmo de alguien planeando una fiesta sorpresa en lugar de un anuncio sorpresa de divorcio. Compré un mantel nuevo de HomeGoods. $60, pero valió la pena por la estética de mi humillación pública. Pedí un pavo al carnicero elegante de la ciudad porque si iba a arruinar el día de Acción de Gracias, al menos íbamos a tener buena comida. Y construí el PowerPoint. Heath me había dado todo en carpetas organizadas, fotos, mensajes de texto, recibos de hotel, datos de ubicación, correos electrónicos eliminados que en realidad no estaban eliminados porque el almacenamiento en la nube es para siempre y mi esposo era un idiota. Pasé 3 noches después de que Griffin se durmiera, él había estado durmiendo muy bien, aparentemente vivir sin conciencia le sienta bien a algunas personas, creando 47 diapositivas de pura devastación documentada. La diapositiva 1 se titulaba Un análisis arquitectónico de cómo mi matrimonio colapsó. Porque si Griffin quería ser ingenioso con sus metáforas profesionales, yo podía ser ingeniosa con mi presentación de venganza. Las diapositivas 2 a 15 cubrían la línea de tiempo con fechas, ubicaciones y gastos. Había codificado todo por colores. Azul para mentiras, rojo para dinero gastado, púrpura para mensajes de texto particularmente atroces. Parecía un informe trimestral corporativo, si las corporaciones informaran sobre fraude emocional en lugar de ganancias. Las diapositivas 16 a 30 eran las fotos organizadas cronológicamente, naturalmente, porque no soy nada sino minuciosa. La fábrica de pasteles de queso, varios estacionamientos, la suite marítima en Mystic que yo había querido visitar, el complejo de condominios de Karina, cada una con la leyenda de la fecha y cualquier mentira que Griffin me hubiera dicho ese día. Las diapositivas 31 a 45 eran los mensajes de texto. Los te amo y ella no me entiende y me hace sentir vivo y cualquier otro cliché que aparentemente todavía funciona en personas que deberían saber mejor. Había resaltado los mensajes donde hablaban de mí. La esposa aburrida, la adicta al trabajo, la mujer que no apreciaba lo que tenía. La diapositiva 46 era financiera, una hoja de cálculo que mostraba cada $1 de nuestro dinero conjunto que financió su aventura. Hoteles, cenas, regalos, escapadas de fin de semana, todo detallado como un recibo de Costco realmente deprimente. Total gastado, $4.732. La diapositiva 47 era solo una oración en fuente de 72 puntos, feliz día de Acción de Gracias. La cena está servida. El martes antes de Acción de Gracias, llamé a mis padres. Mamá, papá, un aviso rápido. El jueves va a ser memorable. Mi madre, bendita sea, entendió de inmediato. Rubenne, ¿qué hiciste? Nada todavía. Pero voy a necesitar que ambos actúen sorprendidos cuando suceda. ¿Cuándo? ¿Qué sucede? Lo sabrás cuando lo veas. Solo confía en mí. Y tal vez advierte a papá que deje su medicamento para el corazón accesible. Mina, ¿qué estás planeando? El acento portugués de mi padre se volvió más espeso cuando estaba preocupado. ¿Pastel de justicia? ¿Solo justicia? El miércoles por la noche, los padres de Griffin llegaron de su comunidad de jubilados en Rhode Island. Lorraine me abrazó con su habitual afecto tibio, el tipo de abrazo que sugería que todavía estaba decepcionada de que su hijo no se hubiera casado con alguien de su club de campo. Sterling me estrechó la mano formalmente porque la emoción aparentemente estaba en contra de su constitución personal. ¿Todo listo para mañana?, preguntó Lorraine, inspeccionando mi cocina como un inspector de salud buscando violaciones. Todo es perfecto, le dije, pensando en el proyector que había escondido en el armario del pasillo y el cable HDMI que había probado 3 veces para asegurarme de que funcionaba. Va a ser un día de Acción de Gracias que ninguno de nosotros olvidará jamás. No estaba mintiendo.
La mañana de Acción de Gracias llegó con el tipo de clima otoñal perfecto que se sentía como si el universo estuviera preparando el escenario para una actuación. 52 grados, cielo despejado, hojas en plena gloria de Nueva Inglaterra. El tipo de día en el que todo se ve perfecto como una foto justo antes de que todo salga catastróficamente mal. A las 10 de la mañana, mi cocina parecía como si un catálogo de Williams Sonome hubiera explotado. Griffin estaba realmente ayudando, desempeñando el papel de esposo devoto con el compromiso de un actor de método. Mientras yo bañaba el pavo y ensayaba mentalmente mi presentación de PowerPoint como si estuviera lanzando a inversores hostiles en lugar de destruir mi matrimonio frente a Dios y 17 testigos. Alma llegó a las 10:30 con Heath. Ambos llevaban platos de guiso y la energía apenas contenida de personas viendo un accidente automovilístico en cámara lenta. Heath instaló el proyector mientras Griffin estaba en el garaje consiguiendo sillas extra, pasando el cable detrás del gabinete de porcelana de mi abuela donde nadie lo notaría hasta que fuera demasiado tarde. «¿Realmente estás haciendo esto?», susurró Alma mientras arreglaba el guiso de judías verdes en el mostrador. «Realmente estoy haciendo esto. Estoy igualmente orgullosa y aterrorizada». ¿Pueden ser ambos? Los invitados llegaron en oleadas. Mis padres a las 11. Mi madre notando inmediatamente que algo era diferente en mí. Las madres tienen ese radar para cuando sus hijas están a punto de cometer un homicidio social. Los Mitchell a las 11:30 trayendo su famoso pastel de nueces y una ignorancia dichosa. El hermano de Griffin, Wade, y su esposa Simone condujeron desde New Haven con sus gemelos adolescentes. Wade palmeando a Griffin en la espalda como hacen los hermanos, completamente inconsciente de que su hermano estaba a punto de convertirse en la desgracia de la familia. Y luego, al mediodía exactamente, llegó Karina con Emma y Lucas. Llevaba un vestido de suéter color crema que probablemente costaba más que su abogado de divorcio. Irónico considerando que me había llorado pobreza durante meses. Sus hijos entraron corriendo con el caos de niños que no tenían idea de que su madre estaba a punto de convertirse en el segundo acto de una tragedia de venganza que se desarrollaba en tiempo real. «Ruby». Karina me abrazó con el entusiasmo de alguien que pensaba que se había salido con la suya. «Muchas gracias por incluirnos. Eres tan buena amiga». «Bueno, ya sabes lo que dicen sobre mantener a los amigos cerca», dije, devolviéndole el abrazo mientras hacía contacto visual con Alma sobre su hombro. La expresión de Alma sugería que iba a estallar en carcajadas o tener un ataque de pánico, posiblemente ambos simultáneamente. La cara de Griffin cuando Karina entró fue una obra maestra de pánico controlado. Pasó de esposo servicial a hombre enfrentando la ejecución en unos 3 segundos, lo cual habría sido más satisfactorio si yo no estuviera también muriendo por dentro. La cena se desarrolló como todos los días de Acción de Gracias anteriores. La bendición dirigida por Sterling. El pavo trinchado por Griffin con manos temblorosas que todos atribuyeron al hambre en lugar de la culpa. Las guarniciones pasaron con los cumplidos habituales y la pequeña charla familiar. Karina se sentó directamente frente a mí en nuestra mesa de comedor, la versión extendida que sentaba a 24 y nos costó $2.000 hace 3 años, sonriendo y riendo y desempeñando su papel perfectamente. Mientras la gente terminaba sus platos y buscaba repetir, Emma preguntó si Griffin y yo íbamos a tener hijos. «Serías tan buen papá, señor Griffin. Fuiste tan divertido cuando viniste a la noche de cine». La mesa se quedó en silencio. Varias personas parecían confundidas. El tenedor de Lorraine se detuvo a medio camino de su boca. Los ojos de mi madre se entrecerraron con la precisión de un francotirador adquiriendo un objetivo. Griffin se atragantó con su vino. Realmente se atragantó. Yo ayudé a Karina a mover algunos muebles hace unas semanas. Los niños deben estar recordando eso. No, fue el mes pasado cuando vimos Encanto, continuó Emma, ajena al hecho de que acababa de entregarme municiones que ni siquiera necesitaba. Hiciste palomitas de maíz con mantequilla extra, ¿recuerdas? Y dijiste: «Emma, cariño, come tu pavo», interrumpió Karina, con la cara del color de mi salsa de arándanos. Momento perfecto. Había estado lista para lanzar mi presentación de todos modos, pero la inocente revelación de Emma fue el aperitivo que ni siquiera había pedido. Me puse de pie, copa de vino en mano. Antes de pasar al postre, quería compartir algo.
Griffin, ¿sabes cómo siempre estás diciendo que debería usar mis habilidades de marketing de manera más creativa? Le sonreí. La misma sonrisa que había usado en nuestra boda al prometer amarlo y apreciarlo en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud y aparentemente a través de recibos de hotel y gestión de aventuras. Bueno, hice una presentación. Heath, ¿podrías ayudarme con el proyector? ¿Qué presentación? La voz de Griffin había subido una octava. Solo una pequeña cosa sobre diseño arquitectónico e integridad estructural. Ya sabes, tus temas favoritos. Las luces se atenuaron. El proyector cobró vida con un zumbido. Y ahí estaba, proyectado en la pared de mi comedor en alta definición. Diapositiva 1, un análisis arquitectónico de cómo mi matrimonio colapsó. Se podría haber escuchado caer un alfiler en un túnel de viento. Ruby, ¿qué es esto? Griffin se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Siéntate, Griffin. Apenas estamos llegando a la parte buena. Mi voz era firme. Años de presentaciones a clientes me habían preparado para este momento. Todos, por favor, sigan comiendo. Esto es informal. Piensen en ello como teatro con cena. Apareció la diapositiva 2. Una línea de tiempo que comenzaba en junio con las palabras grietas en los cimientos. El comienzo de la falla estructural. Mi padre murmuró algo en portugués que probablemente violaba varios mandamientos religiosos. Mi madre le agarró la mano. La cara de Lorraine se estaba volviendo de un interesante tono púrpura. Wade parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. Hice clic a través de las diapositivas metódicamente. Fotos de la fábrica de pasteles de queso. Marca de tiempo visible. Recibos de hotel del Marriott, el Fairfield Inn, el Holiday Inn. Mensajes de texto con los nombres de los destinatarios resaltados. Griffin a Karina. Karina a Griffin. Datos de ubicación que mostraban el teléfono de Griffin en Norwalk cuando me había enviado un mensaje de texto desde Boston. Ruby, detén esto ahora mismo. Griffin estaba de pie, con la cara blanca como la tiza. ¿Detener qué? ¿Compartir información? Te encantan las presentaciones. Las das todo el tiempo en Morrison y Asociados. Avancé a la diapositiva 16. Un mensaje de texto donde Griffin me llamaba aburrida y predecible. Oh, mira. Aquí hay algunos comentarios de la audiencia sobre mi desempeño como esposa. Karina se puso de pie, agarrando su bolso. Me voy. Niños, tomen sus abrigos. Siéntate. La voz de mi madre podría haber congelado el infierno. Viniste a la casa de mi hija. Te vas a quedar para el postre. Alma estaba filmando en su teléfono. Heath sonreía como si la Navidad hubiera llegado temprano. Wade parecía querer teletransportarse a otra dimensión. Los Michey se agarraban las manos, mirando como si esto fuera televisión imperdible. Simone tenía una mano sobre su boca. Sus adolescentes miraban con los ojos muy abiertos como si hubieran tropezado con el final de temporada de un programa que nunca habían visto. Diapositiva 32. Fotos de la suite marítima en Mystic que yo había querido visitar para nuestro aniversario. Griffin y Karina. Copas de champán levantadas. Pareciendo exactamente dos personas celebrando haberse salido con la suya. Ese fue un viaje de trabajo, intentó Griffin débilmente. ¿A Connecticut? Cuando me dijiste que ibas a Boston para una conferencia. Saqué la diapositiva 28, una captura de pantalla del sitio web de la conferencia que no mostraba ningún registro para Griffin Michey. No estabas registrado para ninguna conferencia, Griffin. No hubo conferencia. Confié en ti lo suficiente como para no verificar, pero Heath me ayudó a verificar los registros de tu historial de navegación guardado en nuestra computadora portátil compartida. Simplemente mentiste. Apareció la diapositiva 46. El desglose financiero. $4.732 de nuestro dinero conjunto financiando su aventura, detallado como un informe de gastos por infidelidad. ¿Gastaste nuestro dinero en esto? La voz de Lorraine tembló. ¿Nuestro dinero que te dimos para el pago inicial de la casa? Eso era nuevo para mí, pero lo guardé para los procedimientos de divorcio. Sterling se puso de pie.
Griffin Michael, ¿qué has hecho? Apareció la diapositiva 47 en la pared. Feliz día de Acción de Gracias. La cena está servida. Dejé el control remoto. Quiero el divorcio. Me quedo con la casa ya que he estado pagando el 70% de la hipoteca de todos modos. Sorpresa. Revisé los registros de la cuenta. Karina, puedes quedarte con él. Considéralo mi regalo de Acción de Gracias. Claramente es muy bueno jugando a la casita con los hijos de otra persona. La boca de Griffin se abría y cerraba como un pez en tierra seca. Ruby, por favor. Podemos hablar de esto en privado. Terminamos de hablar. Terminamos de mentir. Terminamos de fingir. Miré alrededor de la mesa a los 17 testigos de la muerte de mi matrimonio. Pero por favor, todos coman postre. Se supone que el pastel de nueces es excelente. El pastel de nueces, para que conste, estaba excelente. Lo que sucedió después de la diapositiva 47 se convirtió en material de leyenda en Fairfield, el tipo de historia sobre la que se susurra en clubes de lectura y reuniones de la Asociación de Padres y Maestros durante años. Griffin se fue esa noche con sus padres, quienes miraban a su hijo como si hubieran descubierto que en realidad era un extraño usando la cara de su hijo. Karina agarró a sus hijos y huyó tan rápido que dejó su plato de guiso atrás. Todavía lo tengo, en realidad, sentado en mi gabinete como un trofeo de una guerra que no quería pelear, pero que definitivamente gané. El divorcio tomó 6 meses, y quiero ser clara sobre algo, nunca necesitamos la evidencia pirateada. El abogado de Griffin echó un vistazo a la humillación pública. El vídeo de Alma había encontrado de alguna manera su camino a varios grupos de Facebook del vecindario. Curioso cómo sucede eso, y el hecho de que 17 personas podían testificar sobre su admisión por silencio, y aconsejó a su cliente que llegara a un acuerdo rápidamente. La evidencia que Heath encontró de las cuentas mal aseguradas de Griffin en nuestra computadora portátil compartida fue solo un seguro que nunca tuvimos que usar. A veces el tribunal de la opinión pública es más poderoso que cualquier evidencia legal. Me quedé con la casa, el Lexus, el 70% de nuestros ahorros y a Biscuit. Aunque, seamos honestos, el perro siempre fue más mío. De todos modos, Griffin obtuvo su reputación profesional ligeramente intacta, lo cual fue generoso considerando que Lorraine, en un ataque de rabia y decepción materna, escribió una carta fuertemente redactada a Morrison y asociados expresando sus preocupaciones sobre el juicio de su hijo. Sugirieron discretamente que podría encontrar oportunidades en otros lugares más adecuados a sus necesidades. Resulta que las fallas éticas en la vida personal ponen nerviosos a los clientes sobre las fallas éticas en proyectos de construcción de 7 cifras. ¿Quién lo hubiera dicho? Karina se mudó a Massachusetts 3 meses después del Día de Acción de Gracias. Aparentemente, Fairfield se volvió incómodo cuando todas las mujeres del club de lectura comenzaron a tratarla como si tuviera una enfermedad contagiosa. Lo último que escuché es que está saliendo con alguien nuevo, probablemente contándole todo sobre su terrible exesposo y convenientemente omitiendo la parte donde se convirtió en la terrible exesposa de otra persona. Griffin se mudó a la ciudad de Nueva York, consiguió un trabajo en una firma más pequeña, y por lo que me dice Alma, porque todavía lo vigila como si fuera un pasatiempo, está saliendo con una asistente legal de 26 años que definitivamente no sabe sobre su historial. Me sentiría mal por ella, pero he aprendido que algunas personas necesitan tocar la estufa ellas mismas antes de creer que está caliente. Han pasado 3 años desde ese Día de Acción de Gracias, y la casa se siente diferente ahora. Más vacía en algunos aspectos, más llena en otros. Repinté el dormitorio. Adiós al gris susurro en el que insistió Griffin. Hola a ese verde azulado profundo que siempre había querido. El color que había señalado en revistas, el tono que me había encantado desde que era niña, pero había sido demasiado complaciente para insistir. Convertí su oficina en casa en mi espacio creativo. La llené de plantas y suministros de arte y todo el desorden del que solía quejarse. Biscuit tiene su lugar favorito junto a la ventana donde observa el vecindario como si estuviera realizando vigilancia. Todavía organizo el Día de Acción de Gracias. Recuperé la tradición el año pasado con solo mi familia y personas que no han cometido fraude contra mí. Alma trae el guiso. Heath trae el vino y el recordatorio de que la tecnología dice la verdad incluso cuando las personas no lo hacen. Mi madre trae su famoso arroz y la satisfacción de haber criado a una hija que conoce su valor.
La cosa sobre la traición es que no te destruye de la manera que la gente piensa que lo hará. No es la explosión dramática de las películas donde el protagonista se desmorona y necesita rescate. Es más silencioso que eso. Es estar de pie en tu cocina un martes cualquiera haciendo café en tu taza de la esposa más aceptable del mundo, sí, todavía la uso, la ironía es demasiado buena, y darte cuenta de que estás genuinamente bien. No fingir hasta que lo logres, sino real y fundamentalmente bien. Aprendí que la confianza no es algo que das libremente y luego te sientes estúpida cuando se rompe. La confianza es solo información. Cuando alguien te muestra que no es digno de confianza, esos son datos. Lo que haces con esos datos determina si eres una víctima o un estratega. Aprendí que la venganza no tiene que ser fea para ser efectiva. A veces es solo la verdad. Presentada con buena iluminación y un cable HDMI. Aprendí que las personas que realmente te aman se sentarán a través de un PowerPoint de 47 diapositivas de tu dolor y aún así preguntarán si necesitas ayuda con los platos después. Y aprendí que felices para siempre es un eslogan de marketing, pero felices después es alcanzable si estás dispuesta a redefinir cómo se ve la felicidad sin alguien que nunca mereció compartirla contigo en primer lugar. Griffin me envió un mensaje de texto hace 8 meses. Aparentemente, 2 años y más fue su estatuto de limitaciones sobre la vergüenza, preguntando si podíamos hablar como amigos. Bloqueé el número. Algunos puentes no valen la pena reconstruirse. Son mejores como leña. En estos días tengo 41 años, estoy soltera, libre de hipoteca y dirigiendo mi propia consultoría de marketing desde mi oficina en casa que solía ser de Griffin. Tengo un Golden Retriever que no me miente, una hermana que cometería delitos graves por mí y un cuñado que trata el análisis forense digital como un deporte competitivo. Tengo una casa pintada en colores que realmente me gustan y el tipo de paz que solo proviene de saber exactamente quién eres cuando nadie está mirando. Y tengo una historia de acción de gracias verdaderamente perfecta que mejora cada vez que la cuento. Algunas personas construyen su legado a través de hijos o carreras u obras de caridad. Yo construí el mío a través de 47 diapositivas de PowerPoint y el coraje de presionar reproducir frente a 17 testigos. No todos los héroes usan capas. Algunos de nosotros simplemente conocemos nuestro camino alrededor de Microsoft Office,